Hola, hola, buenas tardes, señoritas, tardes, noches. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, Buenas señor. tardes, profe. Bueno, sí, ya. Qué bueno que ya me estén escuchando. Tatiana, Juliana, María Paula. Y bueno, sí, yo mandé el comunicado un poco tarde porque también me lo informaron, pues un poco tarde también. Pero como que hay una serie de condiciones negativas pues, por acá, por el sector, en cuanto a manifestaciones. Igual yo estoy acá en la universidad, pero vamos a hacer la clase virtual, ¿ok? Entonces, permítame un instante, denme por favor un par de minutos, unos 2 minuticos y ya regreso con ustedes, por favor. Bueno, señoritas, buenas noches para todos, para todas. María Paula, Juliana, Tatiana Gutiérrez, María Camila. Les pido el favor de que activen sus cámaras, son tan amables. Entonces, bueno, hoy nos tocó realizar la clase de esta manera virtual, pero bueno, digamos que esa es como la ventaja que tenemos nosotros hoy día con con este manejo de las TIC. Entonces, pues vamos a hacer la clase acá. ¿En su grupo ustedes ya escogieron algún representante de curso? ¿Ya lo hay o no lo hay? ¿No lo hay? Díganme por favor si lo hay o no lo hay. No, profe, la verdad es que no hemos tenido tiempo, pues, como ¿No? de socializar mucho, entonces no. Sí, lo que pasa es que como la idea es de que se tiene que tener siempre un representante de curso, entonces, no sé, voy a, entre, entre hoy y mañana creeré que tomaré una decisión y le diré a la persona que yo seleccione para que de pronto sea como la representante del curso de ustedes para con mi asignatura. Entonces, pues mañana les diré, porque pues tiene que desempeñar como una función de estar como siendo la mediadora, como el puente de comunicación entre el profesor y ustedes. Entonces yo mañana les diré. Bien. ¿A quién tenemos? A Tatiana, María Paula, Juliana y María Camila. ¿Y los muchachos dónde andan? ¿Ni idea? ¿Dónde están los muchachos? Bien, vamos a comenzar. Permítanme, voy a compartir con ustedes una presentación que tiene que ver muchísimo con el comportamiento organizacional. Si ustedes revisan el programa, perdón, si ustedes revisan el programa, hoy tenemos el tema de comportamiento organizacional. Ayer estábamos viendo, ayer no, el viernes, porque ayer era domingo. El viernes habíamos visto un poco pues como la relación que hay entre la psicología y las organizaciones. Hoy vamos a centrarnos un poco en lo que tiene que ver pues, con el comportamiento organizacional, que en últimas pues también está relacionado con el tema de la psicología y las organizaciones. Entonces, acá lo que vamos a tratar de entender un poco es como a partir de esas consecuencias, permítame un instante, por favor. Un momentico, por favor. Acá, mire. Entonces vamos a trabajar este tema del comportamiento organizacional para poder entender, digamos, estos antecedentes, ¿no? Estos antecedentes están relacionados pues con la revolución industrial.
mucho tiempo atrás, en la época de la revolución industrial, digamos que se le dio demasiada importancia, una importancia grandísima al uso de la máquina. Esto generó de que se presentara una, como un rechazo, una apatía a lo que tiene que ver con el trabajador, con el empleado. Entonces, como que esa parte le generó a las empresas como un mayor interés en lo que tiene que ver con la máquina misma, ¿sí? Y se olvidó un poco el talento humano, ¿sí? Digamos que eso fue una de las cosas más importantes cuando se habla de la época de la revolución industrial, en donde a los trabajadores se le veía como esclavos, como unas personas simplemente como generadoras de productividad y listo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que se necesitaba era solamente un trabajador, y bueno, hoy día también, pero eso llevó a que se generara una serie de despidos masivos en las organizaciones. Entonces el trabajo se deshumanizó, el trabajo como una serie repetitiva de tareas sin formación ni capacitación del personal. Imagínense ustedes esa condición. Estamos hablando dentro de nuestro contexto de la psicología organizacional, dentro del contexto del bienestar laboral, pues esto que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Totalmente deshumanizado el contexto organizacional. O sea, estamos diciendo de que el trabajador simplemente era el que producía y producía y no nos importa en qué condiciones está, ¿sí? Entonces simplemente era, haga lo que tiene que hacer, se le da una pequeña inducción y repita y repita y repita, entonces se vuelve una serie de tareas totalmente rutinarias sin ningún tipo de capacitación, pero el personal entonces no tenía ningún poquitico de oportunidad de decir estoy inconforme, ¿sí? Entonces el trabajo se convirtió en algo deshumanizado, ¿sí? En donde se llegaba a una serie de secuencias, de cadenas, de tareas, en donde rápidamente todo el mundo tenía que estar conectado y haciendo el trabajo sin la oportunidad, más bien, no la necesidad, sino la oportunidad de interactuar con las personas. Entonces, para nada había comunicación. Entonces, se generaron en la primera mitad del siglo XX estos nuevos sistemas de producción y grandes desarrollos científicos. Digamos que en la escuela conductista, las ciencias de la administración, la teoría del sistema, digamos que estos son enfoques con respecto a cómo es la relación entre el trabajador y la tarea, que es una escuela supremamente conductista, en donde usted me trabaja, yo le pago. Usted no me trabaja, yo no le pago. Digamos, es como la conducta, la consecuencia. Digamos que esa escuela conductista ya la vamos a ver mañana cuando hablemos del aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces, luego se habla con respecto a las ciencias de la administración, en donde ahí está Fayol, está MacGregor, en donde por ejemplo, la teoría de MacGregor, que habla de la teoría XY, en donde se dice que en la teoría X dice que el hombre es totalmente dado a ser perezoso, como que necesita al policía allá al lado, como que hay que andarle duro, ¿no? Entonces, como que esa teoría de MacGregor nos está diciendo que al ser humano hay que tratarlo duro, hay que andarle duro para que responda. Y la teoría Y, de también MacGregor, es la teoría XY, ¿sí? La teoría de MacGregor dice, la teoría Y de MacGregor dice que no, de que el hombre hay que incentivarlo, que al ser humano, al trabajador hay que incentivarlo, hay que generarle una serie de motivaciones para que responda de una manera adecuada. Entonces, estamos hablando de que en esos sistemas de producción se generaban todos estos enfoques con respecto al comportamiento de las personas, ¿sí? En donde, como les decía anteriormente, se generaba esa relación de la conducta y la consecuencia del trabajador. Eso llevó a que se empezara a evolucionar un poco
a entender lo que es el comportamiento organizacional. Entonces dice lo siguiente, ¿sí? Permítanme, les leo esta imagen en donde dice lo siguiente, ¿sí? Dice, ¿qué es el comportamiento organizacional? Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas. Entonces, fíjense que aquí ya empezamos no a ver al trabajador como una máquina, como una persona que no siente. No, sí, la persona ya empieza, o nos empezamos a dar cuenta, o la gerencia, o los directivos, o los dueños de empresas se empiezan a dar cuenta de que el ser humano es eso, un ser que siente, un ser que se emociona, que se entristece, que se alegra, que se asusta, que tiene una serie de condiciones alrededor de la empresa, como su familia, su sociedad, su pareja, su parte económica, que lo hace sentir, digamos, a veces un poco preocupado. Entonces, esta herramienta humana se ha creado para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de las personas en toda clase de organizaciones. Entonces ya no es el gerente que castiga, que humilla, que sanciona, que critica al trabajador. No, hay que verlo siempre como ese ser que está con nosotros, que nos apoya, que realmente es el encargado de mantener a flote a una empresa, a una organización. ¿Sí? Antes no se veía así. Antes no se tenía en cuenta este tema del comportamiento organizacional. ¿Sí? Ahora sí lo estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos del comportamiento organizacional? ¿Sí? Estamos viendo al individuo como la persona que genera cierto tipo de comportamientos individuales. Estamos hablando de esa percepción, estamos hablando de la toma de decisiones, de valores, de actitudes, de satisfacción en el trabajo y de la motivación. Digamos que esos son los elementos del comportamiento organizacional. ¿Sí? Vean ustedes cómo ahora como que le damos mayor relevancia a la persona, al ser humano. ¿Sí? Entonces ya vemos que no es esa visión de simplemente sancionarlo, castigarlo, rotularlo, humillarlo, no. Sabemos de que el individuo necesita integrarse, el individuo necesita conformar grupos, equipos de trabajo, ¿sí? En donde le vamos a asignar una serie de roles, de actividades para que se desempeñen dentro de las funciones del cargo para el cual fue seleccionado. Entonces, aquí estamos hablando de esa dinámica de grupos. Ustedes saben que muchas veces, en las empresas, la conformación de grupos, a veces eso termina complicándonos un poco la vida. A veces la creación de grupos hace que esto sea algo caótico, algo difícil. Entonces, las alianzas se generan, los conflictos se generan. ¿Ven? Entonces, hay que entender de que el ser humano, tanto individual como grupal, ¿sí? Puede estar generando conflictos y mucho más en esta parte en donde hablamos nosotros del grupo. Si nosotros como líderes, ¿sí? No sabemos manejar a nuestro grupo de trabajo, al equipo de trabajo, seguramente el ambiente se va a convertir en algo totalmente negativo. ¿Sí? Digamos que esos son los elementos organizacionales, perdón, del comportamiento organizacional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra el desarrollo organizacional? Las organizaciones siempre apuntan a crecer, apuntan a ser productivas, apuntan a ganar económicamente, a ser competitivas, a llevarse por encima, en el buen sentido de la palabra, a la competencia. Entonces, eso requiere una estructura organizacional y esa estructura organizacional tiene su cabeza visible, es decir, su gerente general y una serie de subgerencias y una serie de mandos medios y una serie de subalternos que hacen esa estructura organizacional. Pero fíjense, señoritas, que en este caso, dentro de este desarrollo y esta estructura organizacional, tenemos al ser humano. De hecho, la estructura organizacional está
conformada por nosotros, por las personas, ¿sí? Nosotros nos movemos y eso hace que se genere, pues, obviamente, cambios en los procesos, en los procedimientos, y eso nos lleva entonces a que haya una comunicación organizacional, porque yo me necesito comunicar con mis subalternos se necesitan comunicar conmigo, entonces se genera que dentro de ese desarrollo organizacional le demos relevancia e importancia al ser humano, a las personas. Recuerden lo siguiente, o lo que yo les he dicho, o sea, las organizaciones sin nosotros, sin las personas, no existirían, ¿sí? Si yo tengo que dar una charla, una conferencia, una videoconferencia, digamos que yo tengo que prender estos aparatos. Estos por sí solos no se prenden, ¿sí? De hecho, para que de pronto funcionen de una manera programada, también los tengo yo que programar. O sea, las cosas funcionan y existen por nosotros. Entonces, por eso, dentro de las organizaciones se habla de ese comportamiento organizacional. Porque necesitamos mantener motivado, con satisfacción, con buenas decisiones, con buenos valores y con buena percepción del ambiente laboral a nuestros trabajadores. Con estos elementos del comportamiento organizacional, pasamos nosotros a esto, ¿sí? Que es lo que yo les he acabado de explicar, ¿sí? Miren ustedes, el individuo tiene pues toda esta serie de componentes. Tenemos pensamientos, tenemos percepción, tenemos motivación, satisfacción, significado del trabajo. O sea, es decir, cuando hablamos del significado del trabajo es que yo realmente me gozo lo que yo hago. Realmente mis tareas no son rutinarias, realmente son como innovadoras, son retadoras y eso me motiva. Pero si el trabajo es totalmente lineal, si el trabajo es totalmente aburridor, entonces eso hace que yo pierda la motivación y no siento satisfacción, que es artera ir a trabajar, mi percepción es negativa y mis pensamientos hacia ese trabajo aburrido y harto es negativo. Entonces mi actitud también se deteriora, ¿sí? Digamos que la personalidad que yo asumo allí entonces es como de apatía, ¿sí? Entonces, todo esto está relacionado con el individuo como parte integral de nuestra empresa. Tenemos a una persona que tiene valores, que tiene inteligencia, que tiene una historia de vida personal, que tiene una historia de vida familiar, que se acabó de separar, que se acabó de casar, que se acabó de morir un hijo, Dios no quiera, la mamá, Dios no quiera, pero pues eso hace parte de nuestra existencia, ¿sí? Y que tenemos, pues, como el cuerpo, pues así como nosotros cuidamos nuestro carro, que lo cuidamos, que lo lavamos, que lo mandamos a revisar, pues nosotros también, nosotros si no cuidamos nuestro cuerpo, que es con lo que nosotros nos movemos, si no lo cuidamos, pues entonces no vamos a poder trabajar. Entonces el individuo tiene todo esto. Y nosotros como empresarios o como gerentes tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Tenemos que visualizar que tenemos que tener contento a nuestro colaborador, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que tengamos entonces productividad y competitividad. Digamos que esto que está aquí denominado con el concepto de la organización, en donde hay puestos de trabajo de altos mandos o altos medios o cargos bajos, operarios, pero hacen parte de la organización. Y todos, absolutamente todos, son importantes. No hay ninguno que no sea importante. Quiero pedirles el favor a ustedes, señoritas, y que tengamos una lectura muy interesante con respecto a este texto que les voy a decir. Se los voy a colocar acá, permítanme, yo voy a dejar de compartir acá y se los voy a compartir acá en el chat de Zoom. Bueno, ¿quién más ha llegado? María Camila Monroy. Vuelven a activar la cámara, por favor. Bueno,
quiero que lean este texto. Permítame, yo les voy a escribir acá el libro, el nombre del libro, el autor. Se llama Gunho se llama Gunho a la carga. Ahí se me fue el ala como si fuera ala, pero no, es a la carga. ¿Sí? Y el autor de este libro se llama Ken Blanchard. ¿Sí? Entonces, los invito a que lo adquieran. Yo creo, no sé si yo lo tengo, si yo se los comparto, pues por el chat, se lo comparto, por el WhatsApp se los comparto. Voy a buscarlo, creo que sí lo tengo, para que ustedes lo lean. ¿Sí? Pero es un texto muy bueno. Es un texto que yo pienso que toda la persona que trabaja el área de talento humano tiene que leerlo. Es como para nosotros los colombianos no haberse leído a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿no? Me parece que es una lectura obligada que tenemos que hacer por ser nuestro premio Nobel. Entonces, en esta condición de esto que yo les acabo de sugerir y que les solicito que lean, por favor, ya les voy a ir diciendo para cuándo sería, pero es el de Gunho a la carga de Ken Blanchard, que es un texto bastante interesante. ¿Sí? Bien, entonces, necesitamos tener en cuenta dentro de esos elementos del comportamiento organizacional que todas empresas tienen sus puestos de trabajo y les decía que todos son importantes para el funcionamiento y la productividad y la competitividad de la empresa. O sea la señora que hace el aseo, sea la que lleva los tintos, sea la que atiende en la cafetería o en el restaurante, hasta el gerente y el dueño de la empresa, todos, absolutamente todos son importantes. Y es responsabilidad de nosotros que tengamos como ese compromiso con el trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que tener o qué debemos tener? Un ambiente físico adecuado, una buena oportunidad de recompensas y sanciones cuando sea necesario, que se identifique muy bien la cultura organizacional, que se tenga muy claro cuáles son los procesos que hay al interior de la organización, cuáles son los valores corporativos que nos identifican como organización, ¿sí? Porque, pues, eso hace parte de esos elementos del comportamiento organizacional, individuo, grupo y organización. Y en el grupo también hay sentimientos, también hay algo arraigado al poder. Hay personas que les gusta más tener el poder que seguir normas, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos nosotros de la cultura organizacional, tenemos en cuenta estos sentidos, estos significados y estos símbolos, ¿sí? Cada empresa tiene su propia cultura organizacional. Ya lo vamos a ver cuando estemos trabajando el tema de cultura organizacional, ¿sí? Pero en toda empresa se presentan conflictos, se presentan prejuicios hacia la mujer, prejuicios hacia las personas de color, prejuicios hacia las personas que tienen una identidad de género diferente a la heterosexual, ¿sí? Ahora son los binarios que llaman, ¿sí? Entonces tenemos toda una serie de situaciones que hacen que nosotros nos comportemos de una manera, en cierta manera, sesgada, ¿no? Porque tenemos nuestras propias creencias, tenemos nuestros propios valores, ¿sí? Nuestras propias interpretaciones y sentimientos. Cada uno de nosotros
tenemos diferencias y para algunos nos gusta más trabajar en grupo que a otros. Para algunos nos toca más difícil tomar decisiones, se nos dificulta tomar decisiones. Yo me puedo inclusive volver muy sensible, yo no aguanto que me digan nada, entonces soy muy emocional. O hay gente que le gusta ser líder, ¿no? Que le gusta entonces asumir roles de liderazgo. O hay gente que le gusta más que todo estar como aislada, como distanciada. Entonces, todo eso, ustedes como parte importante del área de una empresa que es de talento humano, deben de conocer esto, ¿sí? Tanto el manejo del grupo como el manejo del individuo, de las personas. Si nosotros logramos un equilibrio entre el individuo y el grupo, seguramente la organización va a fluir. ¿Por qué? Pues porque tenemos un buen ambiente laboral, porque las personas trabajan con compromiso, trabajan con empoderamiento, trabajan con alegría, ¿no? Entonces van a ser siempre recompensados, van a ser siempre muy dados a que lo podamos motivar. Entonces ahí vemos nosotros eso. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, señoritas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ah, llegó un caballero. ¿Quién llegó? Yo, Cristian. Cristian, ¿qué hermano? ¿Cómo te va? Bien, sí, señor. Es que como ahorita que coloqué la pantalla no había sino señoritas, entonces por eso dije señoritas. Ah, no. Ah, bueno, ok. Porque si fuera señorita, entonces tendría a su merced una voz muy grave, muy fuerte, ¿no? No, Pero no. no, ya me dijo usted que es Cristian. Bueno, entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto, Cristian? Sí, señor. ¿Qué dice ahí la pantalla? Cristian? Fundamentos del comportamiento individual. Exactamente, listo. Entonces sí vamos a conectar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, y eso lo vamos a ver en las otras clases, por ejemplo, mañana vamos a trabajar el tema de aprendizaje, como qué es el aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje. Si ustedes ven ahí el programa de nuestra materia, ahí el tema de mañana es aprendizaje. Entonces tenemos que mirar cómo es que se da ese aprendizaje organizacional, ¿sí? Porque uno llega a la empresa y pues uno no se las sabe todas, ¿sí? Uno tiene que llegar y tener un proceso de inducción y posteriormente tener un proceso de capacitación para poder adaptarme a lo que tiene que ver con las tareas, las funciones y todas las actividades que están inmersas en mi rol, en mi cargo, dentro de la empresa. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se genera ese aprendizaje. Entonces, para mañana vamos a trabajar ese tema de aprendizaje. Les pido el favor también, esta sí es para mañana, que ustedes investiguen lo que es el aprendizaje, la definición de aprendizaje, tipos de aprendizaje, ¿sí? Que nosotros tenemos al interior de una organización, ¿sí? Como les digo, pues necesitamos ese tipo de conocimiento, ¿sí? Bueno, les decía yo anteriormente que las características biográficas de la persona, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta pues, el género, la raza, la antigüedad, el estado civil y edad. Fíjense que todo esto influye en lo que tiene que ver con el entorno laboral. ¿Quién tiene el audio activo, Cristian? Ya, listo, gracias. Quien sea. Quien haya sido. Entonces, hoy día, de hecho, ya ha habido una evolución, ¿sí? Muy clara, muy grande con respecto a las diferencias, esas diferencias tan grandes que había con respecto al género masculino y al género femenino, ¿sí? En donde las mujeres no tenían, pues como que ningún tipo de reconocimiento, las mujeres no tenían como esa facilidad para ingresar a una universidad o a ingresar a una empresa, ¿sí? Entonces los cargos eran, los gerentes eran hombres y las mujeres casi no le apuntaban a esos cargos ejecutivos. Hoy día ya no es así.
Hoy día la mujer tiene un poder impresionante y qué bueno que lo tengan, pues porque pues, tienen voz y voto al interior de la organización. Entonces esa parte del género que pronto antes afectaba, ahora ya no lo es tanto, ¿sí? Aunque todavía, ¿no? Todavía hay ciertos tipos de prejuicios hacia eso, ¿no? Pero estos son esas características biográficas con respecto a lo que tenemos que tener en cuenta en el comportamiento organizacional. Expedientes personales de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores, ¿sí? ¿Qué edad tiene? El estado civil, ¿sí? Una persona puede estar cansada de estar soltera o cansada de estar casada o casada, ¿no? Digamos que son situaciones que se presentan, ¿no? ¿Sí? O porque hay un divorcio, hay una separación. Entonces, el estado civil es importante conocer. Yo debo tener una carpeta de cada uno de mis empleados, ¿sí? Para saber cuántos llamados de atención tiene, cuántas felicitaciones tiene. Entonces, yo, si veo que es una persona que falta mucho o que llega muy tarde siempre a la empresa, entonces yo busco mi carpeta, miro, tengo que mirar a ver qué es lo que le pasa a esta persona. Resulta que hace un año se le murió un hijo, o hace un año se le murió la mamá, bueno, no sé. Entonces hay que mirar qué es lo que está acompañando a la vida de este personaje. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros? Hay personas que trabajan permanentemente en la empresa hace mucho tiempo y se creen intocables, ¿no? O porque son las favorecidas del gerente, ¿no? Entonces hay que mirar qué tanta antigüedad y qué tanto poder considera que tienen, ¿sí? Porque se creen, perdónenme la expresión, las vacas sagradas de la empresa, ¿sí? Porque nadie las mueve ni piensan de que las van a tocar, porque tienen mucha antigüedad y conocen muchas mañas, ¿sí? Pueden ser inclusive estas mañas muy, como que saben inclusive hasta cómo abrir una puerta con unas radiografías. Se me ocurre a mí eso, ¿no? Entonces, como que todas estas características biográficas de cada uno de nuestros trabajadores tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? A mayor edad aumenta la productividad, experiencia y ausentismo, ¿sí? Hay experiencia, pero de pronto la agilidad con que se realizan las cosas ya no lo es tanto, ¿sí? Era lo que yo les decía con respecto al género, al sexo, pocas diferencias, el estado civil, los casados son más responsables o son menos responsables, eso depende mucho del contexto. Hay mayor satisfacción laboral, pocas ausencias, ¿sí? La antigüedad, más productividad, perfeccionamiento, más satisfacción, no conviene rotar. Entonces, fíjense cómo se interpretan las características biográficas teniendo en cuenta estos factores que yo les acabo de mencionar. Ahora, cuando hablamos de las habilidades individuales, dice que es la capacidad de una persona para llevar a cabo diversas actividades. Entonces, hay una serie de habilidades intelectuales, que es lo que llaman hoy día las habilidades duras, y ahí, bueno, aquí de pronto no las mencionan, pero cuando hablamos nosotros de ese tipo de habilidades, también están las habilidades blandas o las competencias blandas, ¿sí? Pero también hablamos de las habilidades físicas, ¿no? Entonces yo necesito una persona que tenga músculos, que sea fortachón, ¿no? Porque necesito que me cargue unas cajas, y pues una persona pues como que debilucha no me va a funcionar, ¿no? Alza una caja y ya tiene un lumbago tenaz. Entonces no funciona de esa manera. Entonces los tipos de habilidades, tanto intelectuales, que son las competencias duras, como las habilidades blandas o competencias blandas, que ya las miraremos en su debido momento, y las habilidades físicas, ¿no? Son importantes tenerlas en cuenta como para mirar un poco el comportamiento. Las habilidades deben ser aprovechadas al máximo. O sea, si ustedes son hábiles para algo y yo lo reconozco, en ese trabajo, en ese rol, en esa actividad, yo las voy a colocar. Y a Cristian también, ¿sí? Entonces yo los voy a colocar allí, porque sé que son las mejores personas que trabajan en eso, ¿sí? Entonces hay que aprovechar y hay que conocer. Esta persona es muy buena en tomar decisiones, esta persona es muy buena en solucionar conflictos,
esta persona es muy buena en gerenciar proyectos, esta persona es muy buena en el dibujo gráfico, esta persona es muy buena en la parte numérica. Entonces, venga, yo tengo un grupo de personas muy bueno, muy significativo, entonces vamos a trabajar para eso, ¿sí? Pueden desarrollar nuevas conforme al tiempo y las condiciones. ¿Cómo? Pues por medio de los procesos de capacitación. Resulta que yo tengo que empezar a formar a la gente para que para que se esté convirtiendo en alguien mucho más especializado en una labor, en una función. Entonces vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en cómo potenciamos esas nuevas habilidades en los trabajadores. Entonces, vamos a sacar un tiempo para capacitarlos y vamos a darles todas las condiciones necesarias para que reciban la mejor capacitación, ¿sí? De tal manera que tenemos que estar como actualizando, como lo dice allí, pues como toda esa plantilla de nuestros trabajadores, digamos, quién tiene un porcentaje muy alto de efectividad, de eficiencia, quién tiene un porcentaje medio y quién tiene un porcentaje bajo. Entonces la idea es aprovechar y desarrollar todo lo que tiene que ver con las habilidades. Bueno, esto de pronto lo trabajamos más adelante, la personalidad. Esto lo que nos quiere decir es cada uno de nosotros tiene su forma de comportarse. Seguramente cuando hablemos nosotros de los procesos de selección vamos a mencionar mucho esto, ¿sí? Voy a leer esto que dice acá. Me gustaría encontrarme a una mujer de 15 metros de estatura, un poco como exagerada, meterme en su vientre, adoptar posición fetal, introducir el pulgar en mi boca y flotar en el líquido amniótico, simplemente flotar. ¿Qué es lo que nos dice esto? Esto nos está diciendo que esta persona que escribió esto, está citado por Walter Rizzo en el texto de Sabiduría Emocional en el 97. Pero ¿qué nos está diciendo? Que nosotros empezamos a encontrar en nuestra cotidianidad personas que son más dadas a entrar en conflicto, otras que son más dadas a ser pasivas, otras que son más dadas a ser asertivas, ¿sí? Otras personas que quieren evitar pues, precisamente meterse en problemas o porque consideran de que no son capaces de nada, no son aptas. Entonces, fíjense, toda esa carencia de ese autoconocimiento o esa falta de autoconocimiento o esa falta de valía, de valoración hacia sí mismo. Entonces, nos está dando a entender este párrafo, esta fracción de Walter Rizzo, de que las personas quisieran mantenerse como enconchados porque no tienen las herramientas, las habilidades y la personalidad firme para solucionar problemas. En otras, no es otra cosa más que lo que se llaman hoy día el concepto de la resiliencia. La resiliencia quiere decir que yo tengo la capacidad para aprender de mis errores, yo tengo la fortaleza para salir adelante como el ave fénix, entonces sacamos adelante muchas cosas. Esa es la resiliencia, que yo no me dejo apagar por nada, que yo no me dejo influenciar por el dolor, no, o sea, sé que la estoy pasando muy mal, sé que me está yendo muy mal, pero sé que voy a salir adelante. Digamos, en este ejemplo, simplemente quieren es como enconcharse y no hacer nada. Dejar que las cosas pasen y ahogarse en esa pasividad. Entonces, tenemos que ver que la personalidad tiene que ver con esto. Las personas que sí tienen estrategias para afrontar los problemas o las personas que no las tienen. La personalidad que tiende a ser muy introvertida o tiende a ser muy extrovertida. Tiene que ver con eso exactamente. Bueno. Aquí los estilos de personalidad que impiden aquietar la mente, ¿sí? La personalidad tipo B, la personalidad tipo C. ¿Qué nos dice la personalidad tipo A? Controlar el futuro.
urgencia de tiempo, necesidad de control, ambición, importan los resultados. Este tipo de personalidad tipo A, ¿sí?, tiende a tener muchos niveles de estrés, mucha enfermedad, muchos problemas cardiovasculares, porque las arterias se le tapan de tantos coágulos de sangre que tienen por tanto estrés, ¿sí? Entonces desarrollan afecciones cardíacas. ¿Por qué? Pues porque tienen una ambición, ¿sí? Tienen una ambición impresionante, tienen una necesidad de control y eso los lleva a que tengan pues como esa visión de que no pueden cometer ningún tipo de error, ¿sí? Andan con afanes, la urgencia del tiempo, que si no lo aprovechan al máximo, esta personalidad tipo A, resultan pues precisamente en el hospital, ¿no? Y la personalidad tipo C, que es la incapacidad para resolver el pasado, que no suelta ese pasado. La postergación tiene un nombre hoy día que se llama, lo tenía ahorita para decírselos, digamos que es un sinónimo de la palabra postergar, de no asumir las cosas ya, siempre las estoy dilatando, ¿sí? Se me olvidó el nombre ahorita, yo se los busco. Procrastinación, gracias. Procrastinación, exactamente. Esa postergación permanente, esa procrastinación de que nosotros tenemos el dicho de que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Los que procrastinan dicen lo contrario, deja para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no? Entonces, pues ese postergar es porque precisamente quieres como no meterse en esos líos, como que no se sienten capaces de afrontar los problemas. Entonces, ese silencio, esa pasividad le genera totalmente dificultad en su autoconcepto. No comentan absolutamente nada, se sienten totalmente frustrados, no cuentan nada, asumen las cosas. O sea, es un problema gravísimo, ¿sí? Y terminan asumiendo pues como esa conducta de sumisión, ¿no? Porque pues no toman decisiones, no solucionan nada, ¿sí? Entonces se sienten culpables consigo mismo, ¿sí? Digamos que son totalmente pasivos. Digamos, digamos que tiende a ser como medio agresivo y este es una persona como medio pasiva. Entonces, claro, la persona que no expresa, que no dice, que se guarda todo, pues va acumulando, va acumulando, va acumulando y eso se convierte en posibles tumores cancerígenos. Entonces, estamos hablando de que estamos viendo cómo dentro de las organizaciones tenemos estos tipos de personalidad. Debería existir una personalidad tipo asertiva, ni que estoy muy al lado acá en el tipo A, ni que estoy muy hacia el tipo C, ¿no? Deberíamos ser más como asertivos. Podría ser tipo B, vamos a ver si de pronto es tipo B. Exactamente, ¿sí? Entonces, aquí hay un equilibrio entre la mente y el cuerpo, el aquí y el ahora. Hay mayor autoconocimiento, sé que no todo lo puedo controlar, sé que tengo que soltar, sé que tengo que cambiar, ¿sí? Tengo los valores muy claros con respecto a que para que me respeten, yo tengo que respetar, tengo que tener en cuenta que las otras personas también tienen emociones y sentimientos, entonces vamos a respetar exactamente eso. Manejo el tiempo, una sana resignación, o sea, no me estoy dando contra las paredes ni me estoy dando contra el piso, sino que yo acepto, bueno, aquí yo ya perdí, aquí yo ya sé que no me fue tan bien, pero pues de esto tengo que aprender. Mal haría en que yo vuelva a cometer el mismo error sabiendo que por acá no debo meterme, ¿sí? Entonces, no es esa sana resignación con respecto a que voy a volver a cometer el mismo error, como que si para materan así, del corredor no paso, ¿no? Entonces, no es la idea, es más como la asertividad.
y a la capacidad de discriminar, ¿sí? Pero en el sentido de que yo voy a, no va a pasar entero, sino vamos a analizar la situación. Vamos a hacer un filtro, más que una discriminación, vamos a hacer un filtro de lo que es correcto o de lo que es incorrecto. Entonces, fíjense que por eso lo colocamos aquí como de una manera como más como separada con respecto al tipo A y al tipo C. Entonces, el aquí y el ahora es lo que yo tengo que hacer. Esto me permite a mí tener mejor calidad de vida, me permite a mí tener una buena disposición motivacional, una buena disposición emocional. No me voy a volver una persona huraña ni tampoco irascible, ¿no? Hago valer mis derechos, respeto los derechos de las otras personas, no utilizo palabras vulgares, soy asertivo, ¿no? Entonces, como que dentro de esta teoría del tipo B o esta personalidad de equilibrio mente y cuerpo, pues es la que queremos o quisiéramos estar todos. Bueno, esto sí creo que lo voy a pasar por alto. Aquí estamos hablando del aprendizaje, que es lo que yo quiero que manejemos mañana, ¿sí? Los tipos del aprendizaje. Ya, de hecho, ya lo había mencionado yo en algún momento con respecto al saber hacer, el saber cómo lo hacemos y el saber ser, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con el comportamiento individual, percepción, esto ya lo habíamos visto. La percepción y toma de decisiones, ¿no? En psicología se llama o se le conoce como la psicología del rumor, ¿no? O la psicología de la interpretación, ¿sí? Cada uno de nosotros puede interpretar cosas de una manera, bueno, más bien, de una sola situación, yo interpreto diferente a los demás, ¿sí? Digamos que estamos viendo una situación en particular y hay 5 observadores diferentes y cada quien tiene su proceso perceptual, ¿sí? Cada quien recibe los estímulos, selecciona los estímulos, ¿sí? Que hace que yo empiece a tener ese proceso perceptual. Acuérdense que tenemos esos estímulos visuales, táctiles, olfativos, auditivos, pero siempre son estímulos y que nos lleva a entender un poco nuestro mundo que nos rodea, ¿sí? Por eso hablamos de la percepción, organización e interpretación de los estímulos, ¿sí? Si yo meto la mano en la candela, pues estoy recibiendo un estímulo pues doloroso y pues seguramente yo no voy a dejar la mano en la candela, sino que yo, por un acto de reflejo e instintivo y de conservación, yo retiro mi mano de la candela. Entonces yo, en mi percepción, yo organizo qué es lo que debo hacer e interpreto los estímulos y doy la respuesta inmediata. Entonces, en este caso, les estoy diciendo de que cuando yo meto la mano a la candela, inmediatamente yo retiro, o sea, eso es en cuestión de milésimas de segundos, en donde la persona lo que hace es reaccionar y retirar la mano de ahí. O sea, la respuesta es de supervivencia. Yo no la voy a dejar ahí, ¿sí? A no ser de que yo tenga una mano postiza, ¿no? Un brazo postizo, pues ahí ni me doy cuenta porque no estoy sintiendo dolor. Entonces ahí seguramente la voy a mantener mucho tiempo. Pero cuando es una parte de mi organismo, ¿sí? Que hace parte de mi cuerpo, entonces percibo, organizo e interpreto cada uno de esos estímulos, lo que está pasando en mi organismo. Entonces eso me lleva a mí a tomar una decisión inmediata, es una respuesta que tiende a ser pues como conductual, es decir, la conducta que yo mismo estoy emitiendo, ¿sí? Ahora, Stephen Covey nos habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Y fíjense que esto estamos hablando dentro del tema del comportamiento organizacional, ¿sí? Fíjense que aquí hay algo, y creo yo que ustedes lo han escuchado en varias ocasiones con respecto a lo que es urgente y lo que no es urgente, lo que es importante y lo que no es importante. Entonces, vamos a mirar, ¿sí? Importante y urgente como primer aspecto, el actuar.
crisis, problemas, apremiantes, proyectos con fecha de caducidad. ¿Sí? Es urgente, es importante y es urgente. ¿Sí? Digamos que es importante, pero no urgente, ¿no? Prevención, construcción, planificar, reconocer nuevas oportunidades. O sea, digamos que me puedo tomar el tiempo para que más adelante yo tome una decisión. Pues no es urgente, pero es importante, ¿sí? Es importante que yo no haya, es importante que yo haya cerrado bien la puerta de mi apartamento, ¿sí? Entonces yo tengo que en el momento que lo estoy cerrando, es importante que yo lo haga, ¿sí? Es importante que yo lo haga, ¿sí? Pero, pues no es urgente cuando yo voy a demorarme un minuto fuera del apartamento, pero sí es importante que lo haga, ¿sí? Ahora, no es importante, pero sí es urgente delegar con respecto a las interrupciones, a las cuestiones inmediatas, algunas reuniones o informes. No son importantes, pero son urgentes porque, digamos, el gerente me está diciendo a mí, necesito que me entregue ese informe, es urgente, ¿sí? Pero entonces no es tan importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gerente me lo está pidiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos delegando allí. Y vamos a considerar que es lo trivial, ¿no? No es urgente ni tampoco es importante, las trivialidades, lo que de pronto, digamos que yo no vaya al trabajo por ver jugar a la selección Colombia, eso es algo trivial. Y para verla perder, pues, ¿para qué? O sea, ni es urgente ni es importante. Entonces, estamos viendo que realmente no es ni urgente ni importante. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es importante y lo que es urgente, lo que es importante pero no es urgente, lo que no es importante pero sí es urgente. Que seguramente nos hemos visto allí como muy metidos a veces en estas 4 opciones. Bien. Bueno, perjuicios y juicios. Mire que todo esto tiene que ver con el comportamiento organizacional. Todo esto. Pero que lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Hablamos de que el comportamiento organizacional está inmerso en los valores de las personas, que tenemos pensamientos, que tenemos sentimientos, que tenemos expectativas, ¿sí? Y esas expectativas me llevan a tener una actitud y esa actitud me hace que yo emita una serie de comportamientos en particular, ¿no? Entonces, es que no quiero centrarme mucho en eso porque esto lo vamos a ver más adelante en otros temas más puntuales. Pero en últimas, el tema, ahorita que nos acompaña es el tema del comportamiento organizacional, ¿sí? Que sí tiene que ver con esto, ¿sí? Lo que yo les comentaba al principio, al inicio de nuestra charla de hoy, ¿sí? El comportamiento nos lleva a que tengamos una serie de conductas y esperamos de que esas conductas sean de bienestar, de satisfacción, ¿sí? Entonces, yo percibo de que mi trabajo me genera satisfacción o yo percibo de que mi trabajo me genera insatisfacción, ¿sí? Entonces, cuando yo me siento insatisfecho en mi trabajo, entonces mis sentimientos no son favorables hacia él, ¿sí? No hago la manita arriba como está allí en la imagen, por el contrario, yo apunto el dedo pulgar hacia abajo como a manera de inconformidad. Entonces, mis sentimientos no son favorables porque no tengo satisfacción laboral. Puede ser por mis jefes, puede ser por mis compañeros, puede ser por las condiciones de trabajo, puede ser por la parte salarial, puede ser por la dificultad de la tarea o por la ambigüedad de la tarea. Bueno, tantas cosas que hacen de que yo no tenga satisfacción en el trabajo o por el contrario, que sí la tenga, ¿sí? La idea es, y eso tiene que ver con el tema de nuestra asignatura de psicología organizacional, la idea es de que nosotros velemos por que los trabajadores se sientan realmente satisfechos en el trabajo. Digamos que eso es
como una columna vertebral allí. Tenemos que encargarnos de que de nuestra gente tenga un bienestar laboral. Digamos que eso es una condición supremamente importante y que hoy día las empresas lo tienen, hoy día las organizaciones lo tienen, ¿sí? Ya no son como tan tradicionalistas, siempre buscan la satisfacción del trabajador, del colaborador, ¿sí? Entonces, dice acá abajo, podría definirse como la actitud, cuando hablamos de la satisfacción en el trabajo, la actitud del trabajador frente a su propio trabajo. ¿Es una actitud buena? ¿O de que me toca hacer las cosas porque me toca? ¿Quejarte era venir a trabajar? ¿Quejarte era hacer esto? Dicha actitud está basada en creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo, ¿sí? Yo tengo una creencia de que mi jefe como que me tiene entre ojos, ¿no? Como que realmente no me valora. Yo tengo la creencia que él le tiene más fobia a los hombres que más resentimiento a los hombres que a las mujeres o a las personas de color. Bueno, no sé, tengo una serie de creencias. Entonces eso me lleva a tener o una actitud positiva hacia el trabajador y hacia mi jefe o una actitud negativa hacia el trabajador, hacia el trabajo o hacia mi jefe, ¿sí? Entonces, la satisfacción en el trabajo sí tiene muchísimo que ver con el comportamiento organizacional, ¿sí? Entonces, la satisfacción general tiene como esta relación: a mayor satisfacción, mayor productividad; a mayor satisfacción, menos rotación; a mayor satisfacción, hay menos ausentismo. Si cambiásemos esto, que hay baja satisfacción, pues hay baja productividad, hay baja satisfacción, hay incremento en la rotación, hay baja satisfacción, hay incremento en el ausentismo, ¿sí? Digamos que esa relación entre valores, actitudes y satisfacción laboral encierran esto: actitud general de un individuo hacia su trabajo, ¿sí? Las 5 facetas de la satisfacción laboral tienen que ver con el sueldo, la seguridad social, que la empresa me brinde todo eso, ¿sí? A veces las empresas que uno lo contratan por prestación de servicios no le dan esto a uno: seguridad social, ¿sí? Uno tiene que contratarla, pero la empresa no se la da. ¿Por qué? Porque estamos en un contrato por prestación de servicio, ¿sí? Entonces, ahí puede haber como una arista con respecto a esa falta de satisfacción laboral, que no tengo la seguridad social. O sea, no puedo aportar a mi pensión, sino es que yo lo hago por iniciativa propia mía, ¿sí? Para tener mi seguridad social, que tiene que ver con mi caja de compensación y mi pensión, y lógicamente mi EPS, ¿no? La supervisión adecuada, o sea, si mi jefe es un atarbán, si mi jefe es una persona supremamente incorrecta, pero una cantidad de cosas de la barbarie impresionante, ¿sí? Y qué tanto yo tengo crecimiento, es lo que llaman el desarrollo de carrera, ¿sí? Qué tanto yo puedo ascender acá en esta empresa, haciendo con facilidad o no. Entonces hay que mirar esa parte, ¿sí? La posibilidad de crecimiento personal. Son 5 facetas de la satisfacción laboral, ¿no? Bueno, aquí hay 4. Aquí me faltó una. Ok, las relaciones interpersonales. Aquí tiene que ver muchísimo con las relaciones interpersonales también, ¿sí? ¿Qué tanto me afecta, qué tanto me impacta a mí el que yo no sea aceptado por mis pares allá en mi empresa? Que me hagan el feo, que no tenga buenas relaciones interpersonales, que me rechacen o que yo carezca de habilidades sociales y tampoco acepte a los demás, ¿no? Entonces, me faltaba esa dentro de estas 5 facetas. Valores empresariales, ¿sí?
responsabilidad, honestidad, solidaridad, esfuerzo, calidez, respeto, disciplina. Aquí hay que decir algo. El papel lo aguanta todo, ¿no? O sea, si yo estoy hablando de valores empresariales, eso tengo que vivirlos en la realidad. Yo tengo que ser como modelo de comportamiento, como gerente, yo tengo que demostrar responsabilidad, tengo que mostrar honestidad, tengo que mostrar solidaridad para con mi gente, calidez para con mis colaboradores, igualmente respeto y también disciplina, ¿sí? Imagínense un gerente que dice ser honesto y está haciendo cosas inadecuadas. Que dice ser solidario y eso se ufana porque eso está allí en el periódico mural de la empresa y se habla de la solidaridad y resulta de que el hombre no es solidario con su gente, ¿no? Le recuerdo la lectura de ese libro, de verdad ese libro es excelente. Ese libro es muy bueno, no dejen que los coja la noche, ustedes saben lo que hablábamos qué día, de que este módulo ya comenzó y ya en cuestión de días ya estamos terminando el módulo. Entonces, para que no los coja la tarde. Ken Blanchard se llama el autor, Ken Blanchard. ¿Sí? Bien. Bueno, esto también lo voy a pasar así como un poco rápido, pero hace parte del comportamiento organizacional, es la intensidad, dirección y persistencia cuando hablamos de la motivación, porque tenemos que mencionar varias teorías, ¿no? Eso lo miraremos en su momento, ¿no? Que todo esto que habla de la motivación, todo esto. Bien. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esto. Les quiero recordar comportamiento organizacional. En el SEO tiene que ver con el comportamiento organizacional, que fue, esto es digamos como el abstract de lo que vimos en la clase de hoy, ¿sí? Pero nos vamos a centrar para mañana en esto, en el aprendizaje. Les pido el favor, permítanme, yo dejo acá de compartir y voy a tratar de buscar acá. Voy a tratar de buscar acá, mire, Ken Blanchard. Voy a tratar de buscar acá. Permítanme un instante ustedes, por favor. Acá. Permítanme un instante, por favor, que quiero ingresar a la plataforma. Bueno. Sí, esa es la carpeta. Pero ahí va cogiendo le va cogiendo el tiro. Oh. Bueno, miren lo siguiente. Voy a compartirles a ustedes esto. Miren, esto es lo que estamos trabajando en el día de hoy. La sesión 2, ¿no? Comportamiento organizacional. Y mañana vamos a hablar de el aprendizaje organizacional. Aquí hay dos artículos. Espérate, abrimos.
¿Le tienen como fobia a las ratas de laboratorio o no? Señoritas. ¿No? No, profe. Muy bien, muy bien. Hay personas, de hecho yo he tenido pacientes, mujeres, que, bueno, no sé por qué las mujeres tanto le tienen miedo a los ratones, que solamente ver esta imagen ya entran en pánico, ¿sí? Hay personas que no soportan, ¿sí? No lo soportan, sufren muchísimo. Entonces, por eso les hacía yo la pregunta. Entonces, acá, en esto, vamos a mirar esto. Aspectos históricos. ¿Están viendo mi pantalla, señoritas? ¿Y Cristian? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Entonces, mira, estamos viendo el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, programas y teorías del reforzamiento, control de la conducta por estímulo. O sea, todo esto tiene que ver con el aprendizaje. Digamos que esto es lo que encierra el comportamiento, perdón, el aprendizaje organizacional, ¿sí? Esto. Entonces, sería bueno que se leyeran este artículo, este libro, perdóneme, ¿sí? Si no este, entonces miremos este. Creo que no me abrió, un momentico, por favor. Ujú. Ah, no, sí, acá está. Este es el otro libro que se habla de aprendizaje organizacional. Entonces, ¿qué es lo que necesito que ustedes enfaticen en la lectura? Ya vamos a mirar. A ver, les digo. No, me parece que es más sencillo el otro, el que les mostré inicialmente. Parece que es más sencillo. Sí. Centrémonos en el anterior, en el de la ratica. Digamos que está mucho más claro allí, más fácil de comprender. Entonces, les sugiero que revisen ese texto que es el de psicología del aprendizaje. Ahí hay dos, ¿no? El de aprendizaje organizacional, pues si lo quieren leer, pero pues está un poco más complejo. En cambio, el de psicología del aprendizaje me parece que apunta mucho más a lo que necesitamos que podamos trabajar. Entonces, psicología del aprendizaje para mañana. Bueno, para que lo tengamos en cuenta, por favor. ¿Sí? No sé si tengan alguna inquietud. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Bien? María Paula, ¿cómo te ha ido con la plataforma? Bien, profe, pues el primer día es un poquito difícil, pero ya después uno le coge el tiro ya de tanto meterse y ensayar. Bueno, ok, listo, vale. Cristian, ¿cómo le iba a su merced con la plataforma? Bien, lo mismo. Al principio fue durito, pero ya después uno le coge el tiro. De Muy tanto bien, meterse ya. ya, ok. Juliana Suárez.
Bien, profe, también. Ya No subiste. se dificultó. Ok, muy bien. Tatiana Gutiérrez, Todo súper bien, profe. perfecto, muy bien. Luisa Velasco, Bien, profe, también. No es tan difícil. Ya después de que uno le coge el tiro, no es tan difícil. bueno, ok, listo. Sí, listo. Entonces sí, digamos que ahí sí como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, para mañana sí necesitaría que por favor trabajáramos ese tema del aprendizaje y eso como si lo vamos a, si nos vamos a ver, si no hay otra orden, si nos vamos a ver en la universidad. Yo estoy acá en la universidad porque yo estaba con reuniones acá, pero pues para que no tuviesen ustedes inconveniente, ¿no? Pues voy a llamarlos para que veamos la clase desde la casa de ustedes, que ahorita yo sí salgo ya para la casa. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema de comportamiento organizacional. ¿Alguna inquietud, señoritas? Caballero. No, profe, todo muy claro. No, profe, ninguna. No, Bien. todo bien. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Qué pena. Ok. Listo, hermano. Entonces, pues por hoy creo que terminamos. Terminamos la clase de hoy. Entonces, veámonos mañana. Si cualquier eventualidad pasa algo, igual les comentaré. María Paula, Señor. su merced, te escogí a ti. Te escogí a ti para que me trabajes como la representante del curso. Sí. Ay, profe, no, es que la verdad es que yo trabajo, cuando usted me llamó yo estaba en pleno trabajo y la verdad ahí saqué como 2 segundos para avisarles a todos, pero la verdad es que yo me levanto temprano, salgo aquí, llego apenas y me quedo justo el tiempo, pues, no sé si puedo hacerlo bien, la verdad, te soy sincera. No, lo que pasa, no es complicado, no es complicado, María Paula. Lo único que tienes que hacer es actualizar el parcelador docente de cada clase que nosotros veamos y comentar qué se hizo, qué tema se vio, digamos lo que se habló, las tareas y listo. Eso no te demora más de 3 minutos, ¿no? De hacer eso. Mira, te voy a mostrar, permíteme. Acá en este parcelador docente, permíteme. Mira, es esto, ¿sí? Acá tendrías tú que ingresar, María Paula. Dejamos de compartir y volvemos a compartir, si no lo ven. ¿Ven? Mira, María Paula, acá tú le das clic, ¿no? Añadir un tema, un nuevo tema de discusión. Entonces tú le das clic y o sea, lo único que tú tienes que hacer es coger sesión por sesión, digamos, por eso te lo digo una vez, para que lo vayas haciendo y no te dejes coger la tarde, porque si tú dejas acumular, ahí sí lógicamente te va a quedar mucho más complicado. En cambio, si tú coges y le dedicas, digamos, a lo que vimos hoy, digamos, hoy lo haces, ¿no? Entonces tú colocas, añadir el tema de discusión, entonces tú colocas la clase tal, la fecha tal. ¿Tú estás viendo esto que abrí yo, María Paula? Sí, aquí lo estoy viendo. Añadir el nuevo tema, tú te paras encima de esa, ahí está la manita, aparece asunto, digamos, ahí colocas tú la fecha, ¿sí? Y el tema de la sesión, del día de hoy, ¿sí? Y colocas, digamos, como unos términos, digamos, los claves, ¿no? Como comportamiento organizacional, como aprendizaje, como valores, bueno, no sé, ahí tú miras, de acuerdo a lo que vimos en clase nosotros ahorita. Entonces lo diligencias
y simplemente después de eso enviar al foro. ¿Sí? Le das tú enviar al foro. Eso es lo que tienes que hacer tú, no es más. ¿Sí? Y ya, no es más. Es lo único que te pediría a ti el favor, María Paula. Quedas voluntariamente escogida. Ok, bueno, sí, señor. Bueno, Listo. señorita. Igualmente, digamos, mañana sería el tema de aprendizaje, ¿no? Entonces el asunto sería fecha y aprendizaje organizacional. Sí, pero en el día de mañana, eso es para el día de mañana. El de hoy es Vale. comportamiento organizacional. ¿Sí? El de hoy es comportamiento organizacional. Si tú miras en la plataforma, está sesión 2, comportamiento organizacional. Ahí dice, ¿no? Ok, listo. Bueno, pues, Y digamos ahí otra está. pregunta, pues, como monitora, tengo que, pues, hacer otro grupo diferente de WhatsApp para que estemos todos y con usted agregado. ¿O Sí, exactamente. Créalo, por favor. O sea, no que lo creas, sino que, o sea, necesito que diseñes ese grupo de WhatsApp, pues. Entonces, ella se llama María Paula. ¿Cuál es tu apellido, María Paula? Núñez? Núñez. Entonces, de pronto tu compañero Carlos, él tiene todos los números y los nombres. Entonces, para que se cree ese WhatsApp y lo vamos a administrar tanto tú como yo. No. Y Entonces, Carlos está aquí conectado, ¿no? ¿Cierto? sí está aquí al lado mío porque no le avisaste y él llegó acá. Ay, profe, yo les avisé a todos pues, los que estaban en el grupo. No, porque Carlos está acá y él pues Lo cuando siento. vio que no había nadie, que estaba todo cerrado, entonces, ¿cómo así? Entonces, bueno, no, venga para acá que yo voy a dictar la clase, venga, se hace al lado mío, entonces, pues él está aquí. Entonces, pues él seguramente mañana te pasa los datos, mañana como nos vemos presencial, tú le pasas esos datos, Carlos, ahí en un momentico, ¿sí? Entonces ya tú lo creas el grupo, colocas psicología organizacional nocturno, por favor. ¿Listo, María ¿Listo? Paula? ¿Por qué? Pues porque el diurno, pues también hay psicología organizacional, entonces tengo que diferenciar y colócale un logo, un perfil como para que sepamos cuál es. Pero psicología organizacional en la noche. ¿Ok? Listo. Listo, María Paula. Entonces, ahora sí, muchachos, nos veremos. Voy a tratar de conseguir el libro de Kung Fu a la carga y se los tengo. Se lo puedo conseguir para mañana, se los tengo. ¿Ok? Bueno, muchachos, una feliz noche. Que pasen, que sigan ahí juiciosos en la casa y que, bueno, que disfruten la clase ahorita que viene. Chao, muchachos. Muchas que estén gracias, bien. profe, igualmente. Gracias. Hasta luego. Profe. Mucha suerte. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, que mañana. estés bien. Hasta mañana. Chao.